Mi nombre es Evaristo Morales. Tengo 65 años y hace exactamente un mes mis propios hijos se rieron en mi cara cuando les dije que me iba a vivir solo. «Veamos cómo vives solo, papá», me dijeron burlándose. «A tu edad y con tu pensión miserable, vas a tener que venir arrastrándote de vuelta en menos de 6 meses». Pero lo que ellos no sabían, lo que nadie en mi familia sabía, es que durante los últimos 15 años había estado acumulando una fortuna en secreto. Una fortuna que me convertiría en millonario y que cambiaría para siempre la forma en que todos me veían. Imagínate la escena. Reunión familiar en mi casa, mis 3 hijos adultos, sentados en el living que yo mismo había amueblado, discutiendo mi futuro como si yo fuera un objeto que hay que acomodar en algún lugar conveniente. Todo empezó porque yo había tomado la decisión de vender la casa familiar donde habíamos vivido durante 30 años y mudarme a un departamento pequeño en el centro de la ciudad. La idea no les gustó para nada. «Papá», me dijo Roberto, mi hijo mayor de 42 años, «vos no podés vivir solo. Ya tenés 65 años, te jubilaste, no tenés los reflejos de antes. ¿Qué pasa si te descomponés y no hay nadie para ayudarte?» Cuando le expliqué que me sentía perfectamente capaz de cuidarme solo, mis otros 2 hijos, Patricia de 39 años y Joaquín de 36, se sumaron al coro de objeciones. Patricia, que siempre fue la más directa de los 3, me soltó la frase que más me dolió. «Papá, seamos realistas. Con la pensión que cobras, apenas te alcanza para pagar las cuentas básicas. Vivir solo te va a salir el doble de caro que quedarte acá con nosotros. Vas a tener que pagar alquiler, expensas, todos los servicios. En 6 meses vas a estar quebrado». Joaquín, el más socarrón de mis hijos, fue el que me terminó de clavar el puñal. «Sí, papá, vamos a ver cómo te las arreglás solo con tu jubilación de empleado municipal. Vas a tener que venir arrastrándote de vuelta, pidiendo que te dejemos vivir acá otra vez». Y todos se rieron. Se rieron de la idea de que su viejo padre pudiera valerse por sí mismo. Se rieron de mis planes de independencia. Se rieron de mi capacidad de mantenerme económicamente. Pero ahí viene lo que ninguno de ellos se imaginaba. Mientras ellos calculaban mi pobreza futura, mientras se burlaban de mi pensión municipal, mientras planificaban mi inevitable fracaso, yo tenía guardados en distintos bancos de la ciudad más de 2 millones de pesos. Dinero que había acumulado de maneras que ellos jamás sospecharían, inversiones que había hecho en silencio, negocios que había manejado sin contarle a nadie de mi familia. Esa tarde, después de escuchar las risas y los comentarios despectivos de mis propios hijos, tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. No solo me iba a ir a vivir solo, sino que les iba a demostrar de que era capaz el viejo que ellos creían que era un fracasado económico. Y cuando descubrieran la verdad sobre mi situación financiera, ya sería demasiado tarde para cualquier arrepentimiento. Escuchá esta historia hasta el final y contame si vos también subestimaste alguna vez a alguien por su apariencia. También decime desde qué ciudad me estás escuchando, porque esta historia de cómo un jubilado sorprendió a toda su familia puede pasar en cualquier lugar del mundo. Para entender por qué la reacción de mis hijos me dolió tanto, tengo que contarte cómo llegamos hasta ese punto, porque no siempre fui el padre al que sus hijos le reían en la cara cuando hablaba de independizarse. Durante muchos años fui el sostén económico de esa familia, el que trabajaba doble turno para que a ellos no les faltara nada, el que se sacrificaba para darles la mejor vida posible. Trabajé durante 35 años en la municipalidad de mi ciudad como empleado administrativo. No era un trabajo glamoroso, pero era estable, tenía buenos beneficios y me permitía mantener a mi familia con dignidad. Mi esposa Graciela, que murió hace 5 años de un infarto, era maestra de escuela primaria. Entre los dos teníamos un sueldo que nos alcanzaba para vivir cómodamente sin lujos, pero sin carencias. Cuando nacieron Roberto, Patricia y Joaquín, yo ya tenía 23, 26 y 29 años respectivamente. Los crié con la idea de que la educación era lo más importante, que tenían que estudiar para tener un futuro mejor que el nuestro. Les pagué colegios privados, cursos de inglés, clases particulares de todo lo que necesitaran. Cuando llegó el momento de la universidad,
Trabajé horas extras durante años para costear sus carreras. Roberto estudió contador público. Patricia se recibió de abogada. Joaquín terminó una carrera de marketing. Los tres se recibieron sin trabajar, dedicándose únicamente a estudiar, porque Graciela y yo nos hacíamos cargo de todos los gastos. Pensé que cuando se recibieran iban a ser agradecidos con el sacrificio que habíamos hecho por ellos. Pero la gratitud duró poco. En cuanto consiguieron trabajos y empezaron a ganar su propia plata, comenzaron a ver a su padre de manera diferente. Ya no era el hombre que se había sacrificado por darles educación universitaria. Ahora era simplemente un empleado municipal de sueldo modesto que no había tenido la ambición de progresar más en la vida. Roberto, que consiguió trabajo en un estudio contable importante, empezó a hacer comentarios sobre mi falta de visión para los negocios. Papá me decía cuando venía a visitarnos los domingos, vos te conformaste con ser empleado toda la vida. Nunca tuviste la iniciativa de independizarte, de poner tu propio negocio. Por eso nunca progresaste. Patricia, que entró a trabajar en un estudio jurídico de la zona norte, comenzó a criticar nuestro estilo de vida. Papá, mamá, me decía, ustedes viven demasiado modestamente para su edad. Deberían darse algunos gustos, viajar, comprar cosas lindas, pero claro, con mentalidad de empleados públicos, nunca van a salir de la mediocridad. Joaquín, que trabajaba en una agencia de publicidad, era el más directo con sus críticas. Papá me decía, vos podrías haber hecho mucho más con tu vida. Tenés buena cabeza para los números, podrías haber puesto algún negocio. En cambio, elegiste la comodidad del empleo público y mira dónde terminaste. Esos comentarios me dolían profundamente, pero nunca les respondí. Nunca les expliqué que la razón por la que había elegido la estabilidad del empleo público era precisamente para poder darles a ellos las oportunidades que yo no había tenido. Que mi prioridad nunca había sido enriquecerme, sino asegurarme de que mis hijos tuvieran una buena educación. Lo que ellos no sabían, lo que Graciela tampoco sabía, es que durante todos esos años de trabajo municipal había estado desarrollando actividades paralelas que me generaban ingresos extras, actividades completamente legales, pero que mantuve en secreto porque no quería que esa plata se fuera en gastos familiares. Quería guardarla para mi vejez, para tener independencia económica cuando llegara el momento de jubilarme. Todo empezó cuando Roberto tenía 15 años y empecé a hacer trabajos de contabilidad para pequeños comerciantes del barrio. Como empleado municipal, tenía conocimientos sobre trámites, impuestos, papelerío burocrático, y muchos dueños de negocios necesitaban ayuda con esas cosas. Les cobraba honorarios módicos, pero como eran muchos clientes, al final del mes juntaba una suma considerable. Graciela sabía que hacía esos trabajos, pero no sabía cuánto cobraba ni qué hacía con esa plata. Yo le decía que era dinero para gastos extras, para emergencias, y ella no preguntaba más. En realidad, cada peso que ganaba con esos trabajos paralelos lo guardaba en una cuenta de ahorros que había abierto en un banco del centro, una cuenta que nadie conocía excepto yo. Con el tiempo, los trabajos de contabiliería me llevaron a conocer gente que hacía negocios inmobiliarios pequeños, compra y venta de terrenos baratos en las afueras de la ciudad, operaciones de pocas decenas de miles de pesos, que para ellos eran rutinarias, pero que para mí representaban oportunidades de inversión. Empecé a participar de esas operaciones con el dinero que había ahorrado de mis trabajos extra. Mi primera inversión inmobiliaria fue hace 12 años. Compré un terreno en sociedad con un cliente que conocía del trabajo de contabilidad. El terreno costaba 50,000 pesos. Yo puse 25,000 y él puso los otros 25,000. Lo mantuvimos 2 años y lo vendimos por 90,000 pesos. Mi parte de la ganancia fueron 20,000 pesos libres de gastos. Esa primera experiencia me enseñó que había maneras de hacer crecer el dinero que no requerían conocimientos especializados, solo paciencia y buenos contactos. Reinvertí esos 20,000 pesos en otra operación similar, y después en otra, y en otra más. Siempre operaciones pequeñas, siempre con gente conocida, siempre con terrenos que tenían potencial de revalorización. Durante los siguientes 10 años, mientras mis hijos terminaban sus carreras universitarias y empezaban sus vidas profesionales, yo estuve participando silenciosamente
en decenas de operaciones inmobiliarias menores. Nunca arriesgué cantidades grandes, nunca me metí en negocios dudosos, pero sí aprovechaba cada oportunidad que aparecía. También empecé a prestar dinero a intereses razonables a gente que conocía y que necesitaba capital para sus pequeños emprendimientos. El almacenero de la esquina que quería ampliar el local, el mecánico que necesitaba comprar herramientas, el taxista que quería cambiar el auto. Préstamos de 10, 20, 30 mil pesos que me devolvían con intereses del 3 o 4% mensual. Todo este dinero que generaba con actividades paralelas nunca se mezclaba con el presupuesto familiar. Seguía viviendo exclusivamente de mi sueldo municipal y del sueldo de Graciela. Los ingresos extras se acumulaban en cuentas separadas que había abierto en diferentes bancos. Al cabo de una década, sin que nadie lo supiera, había acumulado más de 500 mil pesos. Cuando Graciela se enfermó del corazón, hace 6 años, yo pude pagar los mejores médicos privados, los mejores tratamientos, todas las medicaciones que necesitaba, sin que ella ni mis hijos se preguntaran de dónde salía la plata. Les dije que había sacado un préstamo contra mi jubilación futura, y ellos creyeron esa explicación sin hacer más preguntas. Después de la muerte de Graciela, quedé solo en la casa familiar con mis recuerdos y mis rutinas de jubilado. Mis hijos venían a visitarme los fines de semana, pero durante la semana yo tenía mucho tiempo libre que dediqué a expandir mis actividades de inversión. Sin los gastos familiares, todo lo que ganaba se acumulaba directamente en mis cuentas secretas. Fue durante ese periodo que hice la inversión más importante de mi vida. Un conocido del trabajo me propuso participar en la compra de un galpón industrial que iba a alquilarse a una empresa logística. La inversión era de 300 mil pesos, pero los rendimientos proyectados eran muy atractivos. Decidí arriesgar la mayor parte de mis ahorros en esa operación. El negocio resultó mejor de lo esperado. La empresa logística no solo pagó puntualmente el alquiler durante 3 años, sino que al final decidió comprar el galpón por una suma muy superior a lo que nosotros habíamos invertido originalmente. Mi parte de la ganancia fueron más de 500 mil pesos en una sola operación. Con esa ganancia, más lo que había seguido acumulando de otras inversiones menores, llegué a tener un patrimonio de más de 1.200.000 pesos hace 2 años. Pero no paré ahí. Seguí reinvirtiendo, seguí prestando dinero, seguí participando en operaciones inmobiliarias cada vez más importantes. El año pasado hice la operación que me convirtió definitivamente en millonario. Participé en la compra de un terreno grande en la zona industrial de la ciudad que una empresa constructora quería para hacer un barrio cerrado. Mi participación fue de 400 mil pesos, y cuando se concretó la venta, recibí más de 800 mil pesos de ganancia. Hoy, a los 65 años, tengo más de 2.300.000 pesos distribuidos en 5 bancos diferentes. Tengo certificados de depósito, acciones, bonos del gobierno y participaciones en 3 emprendimientos inmobiliarios que siguen generando ingresos mensuales. Soy oficialmente un millonario, pero nadie en mi familia lo sabe. Durante todos estos años mantuve el secreto porque no quería que mis hijos cambiaran su comportamiento conmigo por interés económico. Quería que me quisieran por quien era, no por lo que tenía. También porque sabía que si se enteraban de que tenía esa plata, iban a empezar a presionarme para que se las diera, para que financiara sus proyectos, para que les comprara casas o autos. Prefería que me vieran como un jubilado modesto antes que convertirme en el banco familiar. Prefería mantener mi independencia y mi tranquilidad antes que lidiar con pedidos constantes de dinero. Pero esa decisión de mantener el secreto terminó jugándome en contra cuando decidí cambiar mi forma de vivir. La idea de vender la casa familiar y mudarme a un departamento en el centro surgió después de mucho pensarlo. La casa donde había vivido con Graciela durante 30 años era demasiado grande para un hombre solo. Tenía 4 dormitorios, 2 baños, un jardín grande que requería mantenimiento constante. Era ilógico seguir viviendo ahí solo por nostalgia. Además, quería estar más cerca del centro de la ciudad, donde estaban los bancos, los médicos, los comercios, los cines, los lugares que frecuentaba habitualmente.
En el barrio donde estaba la casa familiar me quedaba muy aislado. Dependía del auto para todo. Y cuando llovía o hacía mucho frío prácticamente no salía de casa en varios días. También tenía ganas de cambiar de aire, de decorar un lugar completamente nuevo a mi gusto, de tener una vida más simple y más práctica. Había visto departamentos muy lindos en edificios con portero, con servicios incluidos, con seguridad las 24 horas. Me parecía un estilo de vida más apropiado para mi edad y mis necesidades actuales. Cuando les planteé la idea a mis hijos, la reacción fue inmediata y unánime. Se opusieron rotundamente. Roberto fue el primero en explicarme por qué mi plan era una locura. «Papá», me dijo, «vender esta casa sería el peor error de tu vida. Es tu único patrimonio, lo único de valor que tenés. Si la vendés y te mudás a un departamento, en pocos años vas a haber gastado toda la plata y vas a quedar sin nada». Patricia agregó argumentos legales. «Papá, además, si vendés la casa y después tenés algún problema de salud grave, no vas a poder pagarle una buena atención médica. La obra social de los municipales cubre lo básico, pero si necesitas algo complejo o urgente, vas a necesitar medicina privada. Y eso sale carísimo». Joaquín fue el más directo con sus objeciones económicas. «Papá, seamos sinceros. Vos cobrás una jubilación de empleado municipal que apenas te alcanza para vivir día a día. Si encima le agregás el alquiler de un departamento en el centro, más las expensas, más todos los gastos que implica vivir solo, te vas a quedar sin plata en menos de un año». Los tres insistían en que me quedara viviendo en la casa familiar, que ellos se harían cargo de ayudarme con el mantenimiento, que vendría alguno a quedarse conmigo cuando fuera necesario. Pero yo sabía que esas promesas eran solo palabras. Roberto tenía su propia familia, su trabajo, sus ocupaciones. Patricia estaba recién separada y tenía 2 hijos pequeños. Joaquín estaba enfocado en hacer crecer su carrera profesional. Ninguno de los tres tenía tiempo real para ocuparse de mí. Cuando les insistí en que mi decisión estaba tomada, que había encontrado un departamento perfecto en el centro y que iba a comprarlo, las objeciones se convirtieron en burlas. Roberto se rió y me dijo que a mi edad era ridículo pensar que podía cambiar de estilo de vida tan drásticamente. Patricia me dijo que estaba teniendo una crisis de la edad y que me iba a arrepentir muy pronto. Pero la frase que más me dolió la dijo Joaquín. «Papá», me dijo con esa sonrisa socarrona que usaba desde chico cuando quería molestar, «veamos cómo vivís solo. A tu edad y con tu pensión miserable vas a tener que venir arrastrándote de vuelta en menos de 6 meses». Y todos se rieron. Se rieron de mi proyecto, se rieron de mis ilusiones, se rieron de mi capacidad de mantenerme económicamente. Esa noche, después de que se fueron, tomé una decisión que cambiaría para siempre la relación con mis hijos. No solo me iba a mudar al departamento del centro, sino que iba a demostrarles de qué era capaz el viejo que ellos creían que era un fracasado económico. Ya era hora de que supieran quién era realmente su padre. Al día siguiente fui al banco y retiré 200,000 pesos en efectivo. También pedí los extractos de todas mis cuentas para tener documentación clara de mi patrimonio total. Después fui a la inmobiliaria y compré el departamento del centro al contado, sin financiación, sin préstamos. Pagué los 180,000 pesos que costaba con la tranquilidad de quien tiene recursos de sobra. El departamento que compré es hermoso. 2 dormitorios, 2 baños, living comedor integrado, cocina moderna, balcón con vista al centro de la ciudad. Está en un edificio relativamente nuevo, con portero, con ascensor, con todas las comodidades que había soñado. Lo más importante, está ubicado a 3 cuadras del banco principal, a 5 cuadras del hospital, a 2 cuadras del supermercado más grande de la ciudad. Durante las siguientes 2 semanas, me dediqué a amueblar el departamento completamente. Compré muebles nuevos, electrodomésticos modernos, decoración elegante. Gasté otros 50,000 pesos en convertir ese lugar en el hogar perfecto para un jubilado millonario. Pero seguí sin contarle a nadie de mi familia sobre mi verdadera situación económica. También contraté a una empresa de mudanzas profesional para trasladar las pocas cosas de valor sentimental que quería conservar de la casa familiar. El resto lo vendí o lo regalé.
La casa la puse en venta con una inmobiliaria seria, con un precio justo que reflejara su valor real de mercado. Mis hijos se enteraron de todo esto cuando ya era un hecho consumado. Roberto me llamó un martes por la mañana, preguntándome si era verdad que había puesto la casa en venta. Cuando le confirmé que sí, se puso furioso. «Papá», me gritó por teléfono, «¿cómo podés hacer algo así sin consultarnos? Esa casa es nuestro patrimonio familiar». Patricia llegó a mi casa esa misma tarde acompañada de Joaquín. Los dos estaban indignados porque había tomado decisiones tan importantes sin avisarles. «Papá», me dijeron, «vos no podés vender la casa familiar por un capricho. Es la casa donde crecimos, donde está enterrado el perro, donde mamá pasó sus últimos años. Tiene valor sentimental». Les expliqué que había pensado muy bien mi decisión, que la casa era mía y que tenía derecho a hacer con ella lo que considerara mejor para mi futuro. Que entendía que tuviera valor sentimental para ellos, pero que yo tenía que pensar en mi comodidad y mi calidad de vida. Roberto me preguntó directamente si había comprado ya el departamento del centro. Cuando le dije que sí, que lo había comprado al contado, su cara cambió completamente. «¿Al contado, papá? ¿De dónde sacaste la plata para comprar un departamento al contado?». Le respondí que eso no era asunto suyo, que yo sabía administrar mis recursos. Patricia, con su mentalidad de abogada, empezó a hacerme preguntas más específicas. «Papá, ¿vos tenés ahorros que nosotros no conocemos? ¿Tenés ingresos extra además de la jubilación? ¿De dónde sale la plata para pagar un departamento al contado?». Le dije que había hecho algunos negocios pequeños durante los años, pero no entré en detalles. Joaquín fue el más directo. «Papá, si vos tenés plata guardada, tenés que decirnos. Somos tu familia. Tenemos derecho a saber cuál es tu situación económica real. Si tenés problemas de plata, podemos ayudarte. Si tenés ahorros, podemos aconsejarte sobre qué hacer con ellos». Esa actitud paternalista me molestó profundamente. Mis propios hijos, que durante años me habían tratado como a un empleado municipal sin ambiciones, ahora querían supervisar mis finanzas como si fuera un incapaz mental, como si no pudiera tomar decisiones sobre mi propia plata. Les dije que mi situación económica era asunto mío, que estaba perfectamente capacitado para manejar mis recursos y que no necesitaba su autorización ni su consejo para nada, que había vivido 65 años sin meterme en problemas financieros y que no iba a empezar ahora. La conversación terminó mal. Mis 3 hijos se fueron molestos, convencidos de que estaba cometiendo un error terrible, pero resignados a no poder hacer nada para impedirlo. Durante las siguientes semanas, mientras terminaba los trámites de venta de la casa y los preparativos para la mudanza, prácticamente no hablé con ninguno de ellos. La mudanza fue un sábado por la mañana. Llegó el camión de la empresa de mudanzas, cargaron las pocas cosas que había decidido conservar, y en 3 horas ya estaba viviendo en mi departamento nuevo. Por primera vez en 5 años, desde la muerte de Graciela, me sentí realmente feliz y emocionado con algo. El departamento quedó hermoso. Los muebles nuevos combinaban perfectamente con el estilo moderno del lugar. La vista desde el balcón era espectacular, especialmente por las noches, cuando se encendían todas las luces del centro. Tenía todo lo que necesitaba a pocos metros. Comercios, bancos, restaurantes, cines, plazas. Durante las siguientes 2 semanas, disfruté de mi nueva vida como nunca había disfrutado de nada. Me levantaba cuando tenía ganas. Desayunaba tranquilo leyendo el diario en el balcón. Bajaba a caminar por el centro. Almorzaba en diferentes restaurantes. Iba al cine por las tardes. Volvía a casa a cenar algo liviano y a ver televisión. Los vecinos del edificio eran gente educada y tranquila. Había otros jubilados que vivían solos, profesionales jóvenes que trabajaban en oficinas del centro, alguna pareja mayor que había decidido mudarse a un lugar más cómodo. El portero era muy atento y me ayudaba con cualquier cosa que necesitara. Pero lo mejor de todo era la sensación de libertad e independencia. Nadie me preguntaba qué había hecho durante el día, nadie opinaba sobre mi comida o mis horarios, nadie me sugería que fuera al médico o que tuviera más cuidado con esto o con aquello. Era completamente dueño de mi tiempo y mis decisiones.
3 semanas después de la mudanza, mis hijos aparecieron sin avisar un domingo por la tarde. Los 3 llegaron juntos. Obviamente habían coordinado la visita para hacer una especie de inspección de mi nueva vida. Roberto tocó el timbre y cuando abrí la puerta, se quedó sorprendido por lo bien que se veía el departamento. Patricia y Joaquín también recorrieron todo con cara de asombro. Era obvio que no esperaban encontrar un lugar tan elegante, tan bien decorado, tan cómodo. Habían venido pensando que iban a encontrar a un viejo viviendo en condiciones precarias, lamentándose de haber dejado la casa familiar. ¿Todo esto lo compraste nuevo, papá?, me preguntó Patricia mirando los muebles del living. Sí, le respondí. Quería empezar completamente de cero. ¿Y te alcanzó la plata de la venta de la casa para pagar el departamento y todos estos muebles?, me preguntó Roberto con cara de no poder creer lo que veía. Les expliqué que había manejado muy bien las finanzas de la operación, que había conseguido buenos precios tanto para la venta de la casa como para la compra del departamento. Pero no entré en detalles sobre el dinero extra que había usado para amueblar todo. Joaquín se sentó en el sofá nuevo y me dijo algo que sonó más a interrogatorio que a conversación familiar. Papá, acá hay algo que no cierra. Este departamento debe haber costado como mínimo 150,000 pesos. Los muebles que veo acá valen fácil otros 30,000 pesos. La casa la vendiste por 220,000 pesos. ¿Dónde está el resto de la plata? Roberto se sumó al interrogatorio. Papá, nosotros queremos ayudarte a administrar bien tu dinero. Si te quedaron 40,000 pesos de la operación, tenés que invertirlos bien, para que te duren el mayor tiempo posible. Con la jubilación sola, no vas a poder mantener este nivel de gastos. Patricia, con su instinto de abogada, fue más directa. Papá, vos tenés dinero guardado que nosotros no conocemos. Es obvio, nadie puede hacer todo esto solo con la plata de la venta de una casa. Queremos saber cuál es tu verdadera situación económica. Ahí fue cuando decidí que había llegado el momento de la revelación. Había pasado un mes desde que se habían reído de mi plan de independizarme, desde que habían predicho mi fracaso económico, desde que habían subestimado mi capacidad de mantenerme solo. Era hora de que supieran la verdad. Me levanté del sillón, fui hasta mi dormitorio y volví con una carpeta donde tenía todos los extractos bancarios actualizados, todos los comprobantes de mis inversiones, toda la documentación de mi patrimonio real. La puse sobre la mesa del comedor y les dije, acá tienen la respuesta a todas sus preguntas. Mis 3 hijos abrieron la carpeta y empezaron a revisar los papeles con cara de no entender lo que estaban viendo. Patricia fue la primera en procesar la información. Papá, este extracto dice que vos tenés 500,000 pesos en este banco. ¿Es un error? Roberto revisó otros papeles y encontró extractos de otros bancos con sumas similares. Papá, según estos papeles, vos tenés cuentas en 5 bancos diferentes. ¿Todo esto es tuyo? Joaquín sumó mentalmente todas las cifras y su cara se puso pálida. Papá, si estos números son reales, vos tenés más de 2 millones de pesos. Les confirmé que todos los números eran reales, que todos los documentos eran auténticos, que efectivamente tenía un patrimonio de más de 2,300,000 pesos acumulado durante los últimos 15 años. La cara de sorpresa que pusieron no tiene descripción. ¿Pero cómo, papá?, me preguntó Patricia. ¿De dónde salió toda esta plata? Les expliqué brevemente cómo había empezado con trabajos de contabilidad paralelos, cómo había ido invirtiendo en pequeños negocios inmobiliarios, cómo había prestado dinero a intereses razonables, cómo había reinvertido las ganancias sistemáticamente. Roberto no podía creer lo que estaba escuchando. Papá, vos nos tuviste engañados durante años. Nosotros pensábamos que eras un jubilado común que vivía con lo justo, y resulta que sos millonario. ¿Por qué nunca nos contaste nada? Les expliqué que había mantenido el secreto porque quería que me quisieran por quién era, no por lo que tenía, que no quería convertirme en el banco familiar, que no quería lidiar con pedidos constantes de dinero, que había preferido mantener mi independencia económica. Joaquín, que había sido el más burlón sobre mi capacidad de mantenerme solo, ahora tenía una cara de vergüenza total. Papá, nosotros te subestimamos completamente. Pensamos que ibas a fracasar viviendo solo porque no tenías recursos suficientes.
Nunca imaginamos que tenías este nivel de patrimonio. Patricia, siempre práctica, empezó a hacer preguntas sobre mis planes futuros. Papá, ¿qué pensás hacer con toda esta plata? ¿Tenés algún proyecto particular? ¿Querés seguir invirtiendo o vas a empezar a gastar más? Le dije que por ahora estaba conforme con mi estilo de vida actual, que la plata me daba tranquilidad, pero que no pensaba cambiar drásticamente mis costumbres. Roberto me preguntó si había hecho testamento, si tenía previsto cómo iba a distribuir la herencia cuando llegara el momento. Le respondí que obviamente había pensado en eso, pero que mi prioridad ahora era disfrutar de mi independencia y mi tranquilidad económica. También les aclaré algo muy importante. Chicos, les dije, quiero que entiendan que esta plata no cambia nada entre nosotros. Yo los quiero igual que siempre, pero también espero que ustedes me respeten igual que siempre. No quiero que empiecen a tratarme diferente porque ahora saben que tengo dinero. Patricia fue la primera en disculparse. Papá, nosotros te pedimos perdón por haberte subestimado. Pensamos que estabas tomando una decisión irresponsable cuando en realidad tenías todo perfectamente calculado. Nos sentimos mal por habernos reído de tu plan de independencia. Joaquín también se disculpó, pero de una manera que me demostró que realmente había entendido la lección. Papá, yo fui el más cruel con mis comentarios. Te dije que ibas a venir arrastrándote de vuelta, que no ibas a poder mantenerte solo. Ahora me doy cuenta de que el único que no sabía de qué era capaz eras yo. Roberto, siempre el más analítico, me hizo una pregunta que me sorprendió. Papá, ¿vos te sentís bien guardando un secreto así durante tantos años? ¿No era una carga muy pesada mantener toda esta información oculta? Le expliqué que al principio había sido difícil, pero que con el tiempo me había acostumbrado y que incluso me gustaba la sensación de tener una vida privada que nadie conocía. Esa tarde, después de que se fueron mis hijos, me quedé pensando en lo que había pasado. La revelación había cambiado completamente la dinámica familiar. Ya no era el viejo jubilado que necesitaba ser cuidado y supervisado. Ahora era un hombre independiente y económicamente solvente, que había demostrado ser capaz de tomar decisiones inteligentes. Durante las siguientes semanas, la actitud de mis hijos hacia mí cambió drásticamente. Roberto empezó a pedirme consejos sobre inversiones, sobre cómo manejar sus ahorros, sobre oportunidades de negocios que conocía. Patricia me consultaba sobre temas legales relacionados con mis propiedades y mis contratos. Joaquín me preguntaba sobre marketing y publicidad para algunos de los emprendimientos en los que participaba. Pero lo más importante era que ahora me trataban como a un igual, no como a un viejo que había que proteger de sus propias decisiones. Cuando les contaba sobre alguna nueva inversión que estaba considerando, me escuchaban con respeto y me daban opiniones constructivas. Cuando les hablaba de mis planes futuros, ya no trataban de disuadirme, sino que me apoyaban. Un mes después de la revelación, Roberto me propuso algo que nunca había esperado. Papá, me dijo, tengo una oportunidad de negocio muy buena. Un cliente del estudio quiere vender una propiedad comercial que está muy bien ubicada. ¿Te interesaría que analicemos la inversión juntos? Era la primera vez en la vida que uno de mis hijos me proponía hacer un negocio en sociedad. La propiedad que me mostró Roberto era efectivamente muy atractiva. Un local comercial en una zona comercial muy transitada de la ciudad, alquilado a una empresa seria, con un contrato a largo plazo. Los números cerraban perfectamente. El precio de compra se amortizaba en 8 años con los alquileres y después de eso sería ganancia neta. Decidimos hacer la inversión juntos. Yo puse el 60% del capital y Roberto puso el 40%. Fue la primera vez en nuestras vidas que hicimos algo juntos como socios, como iguales, sin que hubiera una relación padre-hijo de por medio en el aspecto económico. El negocio resultó excelente. El inquilino pagó puntualmente durante 2 años y cuando se venció el contrato, conseguimos otro inquilino que paga un alquiler aún mejor. Roberto maneja todos los aspectos legales y administrativos de la propiedad y yo aporto mi experiencia en evaluación de riesgos y oportunidades. También empecé a tener una relación diferente con Patricia y Joaquín. Patricia me consultó sobre la posibilidad de comprar su propio departamento y le presté parte del dinero para el anticipo,
con un interés muy bajo y condiciones de pago cómodas. Joaquín me pidió ayuda para financiar un emprendimiento de marketing digital que quería lanzar, y también le di el capital inicial como socio minoritario. Estas operaciones familiares fueron completamente diferentes a lo que habría sido dar plata sin condiciones. Eran negocios serios con contratos firmados, con intereses justos, con obligaciones claras para ambas partes. Mis hijos entendieron que tener un padre millonario no significaba tener acceso libre a su dinero, sino tener la oportunidad de hacer negocios justos con alguien que confiaba en ellos. La relación con mis nietos también cambió de manera muy positiva. Como ahora vivía en el centro de la ciudad, tenía acceso a muchas más actividades interesantes para hacer con ellos. Los llevaba al cine, a espectáculos infantiles, a parques temáticos que antes estaban lejos de la casa familiar. También podía darles regalos más lindos sin que pareciera un esfuerzo económico desproporcionado. Pero lo más importante era que ahora mis nietos me veían como un abuelo cool, moderno, que vivía en un departamento lindo en el centro y que tenía historias interesantes para contar. Ya no era el abuelo que estaba en casa esperando visitas, sino el abuelo que tenía una vida activa e independiente. Hace 6 meses decidí contarles toda la historia a algunos amigos cercanos. La reacción fue muy similar a la de mis hijos. Sorpresa total, admiración por mi capacidad de mantener el secreto durante tantos años y respeto por la inteligencia financiera que había demostrado. Uno de mis amigos, que siempre me había conocido como empleado municipal, me dijo algo que me marcó mucho. Evaristo, me dijo, vos nos demostraste que nunca hay que subestimar a nadie. Nosotros pensábamos que te conocíamos completamente, y resulta que tenías una vida secreta que era más interesante que la vida visible de cualquiera de nosotros. Otro amigo me hizo una observación muy inteligente. Evaristo, me dijo, lo que más me impresiona no es que hayas juntado tanto dinero, sino que hayas tenido la disciplina de mantenerlo en secreto durante 15 años. Eso requiere una fortaleza mental que muy poca gente tiene. Esas conversaciones me hicieron reflexionar sobre lo que había logrado. No solo había acumulado una fortuna considerable, partiendo de trabajos pequeños y decisiones inteligentes. También había demostrado que era posible reinventarse a los 65 años, que la independencia económica era la base de la independencia personal y que nunca hay que permitir que otros subestimen nuestras capacidades. El año pasado tomé otra decisión importante. Empecé a viajar. Algo que nunca había hecho durante mis años de empleado municipal, porque siempre había priorizado los gastos familiares sobre mis gustos personales. Fui a Buenos Aires, a Montevideo, a algunas ciudades brasileñas. Viajes tranquilos, cómodos, hospedándome en hoteles buenos, comiendo en restaurantes elegantes, comprando recuerdos sin mirar el precio. Mis hijos se alegraron mucho cuando les contaba sobre mis viajes. Roberto me decía que le parecía fantástico que finalmente me estuviera dando los gustos que me había negado durante tantos años. Patricia me ayudaba a planificar los itinerarios y me recomendaba lugares para visitar. Joaquín me enseñó a usar aplicaciones de viaje que hacían todo más fácil. Era hermoso sentir que mi familia se alegraba genuinamente de mi felicidad, que no veían mis gastos como dinero que se restaba de una hipotética herencia futura, sino como inversiones en mi calidad de vida que yo me merecía después de tantos años de sacrificio. Este año estoy planeando el viaje más ambicioso de mi vida, un tour por Europa durante un mes. España, Italia, Francia, lugares que siempre quise conocer, pero que parecían inalcanzables para un empleado municipal. Ahora, con mis ingresos pasivos y mi patrimonio sólido, puedo permitirme ese lujo sin preocuparme por el impacto económico. También estoy considerando otras inversiones. Un amigo me propuso participar en un emprendimiento gastronómico que parece muy prometedor. Otro conocido me ofreció comprar participaciones en un desarrollo inmobiliario importante. Tengo la libertad económica de evaluar estas oportunidades sin presión, de tomar riesgos calculados, de seguir haciendo crecer mi patrimonio. Pero lo más valioso de todo lo que logré no es el dinero en sí mismo, sino la independencia que ese dinero me da.
la tranquilidad de saber que puedo vivir cómodamente hasta el final de mis días sin depender de nadie, la satisfacción de haber demostrado que las apariencias engañan, que nunca hay que subestimar a las personas, que la inteligencia financiera no tiene edad. Mis hijos aprendieron una lección muy importante de toda esta experiencia. Aprendieron que el respeto no se basa en la dependencia económica, que los padres pueden ser más inteligentes de lo que aparentan y que las decisiones aparentemente irracionales a veces esconden una lógica que otros no pueden ver. Roberto me dijo hace poco algo que me emocionó mucho. Papá, me dijo, vos nos enseñaste que la verdadera riqueza no es solo tener dinero, sino tener la libertad de hacer con ese dinero lo que uno considera correcto. Nos enseñaste que la independencia económica es la base de todas las otras independencias. Patricia, que siempre fue muy práctica, me agradeció por haberles dado un ejemplo de planificación financiera inteligente. Papá, me dijo, gracias a tu ejemplo nosotros también empezamos a pensar más a largo plazo, a buscar formas de hacer crecer nuestros ahorros, a no conformarnos solo con el sueldo mensual. Joaquín, que había sido el más burlón sobre mi capacidad de independizarme, ahora es el que más admira mi estrategia. Papá, me dice cada vez que nos vemos, vos jugaste a lo grande y ganaste. Tuviste una visión que ninguno de nosotros tuvo y la ejecutaste perfectamente durante 15 años. La semana pasada cumplí 66 años. Mis hijos me organizaron una fiesta en mi departamento, invitaron a todos mis amigos, compraron una torta hermosa y regalos muy lindos. Pero el mejor regalo fue ver cómo me miraban, con respeto, con admiración, con orgullo de tener un padre que había logrado sorprenderlos tan positivamente. Durante la fiesta, Roberto hizo un brindis que nunca voy a olvidar. Papá, dijo delante de todos, queremos agradecerte por habernos enseñado que nunca hay que subestimar a nadie, que las personas pueden tener recursos ocultos y que la inteligencia y la perseverancia siempre terminan dando frutos. Patricia agregó algo que me llegó al corazón. Papá, todos estos años pensamos que nosotros éramos los exitosos de la familia, porque teníamos títulos universitarios y trabajos profesionales. Pero vos nos demostraste que el verdadero éxito se mide por la independencia y la tranquilidad que uno logra construir. Joaquín, con su habitual honestidad, reconoció su error. Papá, yo fui el que más se burló cuando dijiste que te ibas a vivir solo. Te dije que ibas a fracasar, que ibas a volver arrastrándote. Ahora me doy cuenta de que el único que no sabía de qué eras capaz era yo. Esa noche, después de que se fueron todos, me quedé en el balcón de mi departamento mirando las luces de la ciudad y reflexionando sobre el camino recorrido, desde empleado municipal modesto hasta millonario independiente, desde padre subestimado hasta ejemplo de éxito financiero, desde jubilado, dependiente, hasta hombre libre de hacer lo que se le antoje. El secreto que mantuve durante 15 años no solo me dio independencia económica, sino que me enseñó el valor de la paciencia, la disciplina y la planificación a largo plazo. También me demostró que las personas pueden cambiar la percepción que otros tienen de ellas con hechos concretos, no con palabras. Si vos estás escuchando esta historia y te identificás con mi situación, si sentís que tu familia te subestima, si crees que tenés potencial que otros no ven, quiero que sepas que nunca es tarde para sorprender a todos. La inteligencia financiera no tiene edad, las oportunidades aparecen a cualquier momento, y la perseverancia siempre da frutos. También quiero que entiendas que el dinero no es lo más importante, sino la libertad que ese dinero puede darte. La libertad de tomar decisiones sin depender de otros, la libertad de vivir como querés vivir, la libertad de ser respetado por quien realmente sos. Mis hijos se rieron cuando les dije que me iba a vivir solo. Veamos cómo vivís solo, me dijeron, convencidos de que iba a fracasar. Ahora saben que su viejo padre no solo puede vivir solo, sino que puede vivir mejor de lo que ellos jamás imaginaron. Contame qué opinás de mi historia. ¿Hiciste bien en mantener el secreto durante tantos años o debería haber sido más abierto con mi familia? ¿Vos tenés algún proyecto secreto que tu familia no conoce? Y decime desde qué ciudad me estás escuchando.
porque me gusta saber que estas historias llegan a gente de todos lados. Al final, lo que más importa no es cuánto dinero tengas en el banco, sino cuánta libertad tengas para vivir la vida que querés vivir. Yo conseguí esa libertad y esa tranquilidad no tiene precio.